Evangelio según San Marcos. Capítulo 2. Sana a un paralítico, y le perdona sus pecados. Versos del 1 al 12. Comiendo en compañía de muchos publicanos en casa de Leví, a quien había llamado a su seguimiento, da la razón de ello a causa de las murmuraciones de los fariseos de que conversase con los pecadores, y que no ayunasen sus discípulos. Versos del 13 al 22. Y disculpa a estos de que en día de sábado cogiesen espigas. Versos 23 al 28. 1. Y entró otra vez en Cafarnaún después de algunos días. 2. Y se entendió que estaba en casa, y acudió un tan crecido número de gente, que no cabía, ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. 3. Y vinieron a él trayendo a un paralítico, que lo llevaban 4 hombres. 4. Y como no pudiesen presentárselo por el tropel de la gente, descubrieron el techo en donde estaba. Y habiendo hecho una abertura, descolgaron la cama en que yacía el paralítico. 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, perdonados te son tus pecados. 6. Y había allí sentados algunos escribas, que pensaban en su interior de este modo: 7. ¿Cómo este hombre habla así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? 8. Jesús, conociendo luego en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo: ¿Por qué pensáis de ese modo dentro de vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: perdonados te son tus pecados? O decirle: levántate, toma tu cama, y anda? 10. Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico. 11. A ti te digo: levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 12. Y al punto se levantó él, y tomando su cama, fuese a vista de todos, de modo que se maravillaron todos, y alababan a Dios, diciendo: que nunca vimos cosa semejante. 13. Y salió otra vez a la mar, y venían a él todas las gentes, y las enseñaba. 14. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. 15. Y acaeció, que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, comían juntamente con Jesús y con sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque había allí muchos, que también le seguían. 16. Y cuando los escribas y los fariseos vieron que comía con los publicanos y pecadores, decían a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come y bebe con los publicanos y con los pecadores? 17. Cuando esto oyó Jesús, díjoles: los sanos no han menester médico, sino los enfermos. Pues no he venido a llamar justos, sino pecadores. 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos que ayunaban, vinieron a él, y dijéronle: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 19. Y díjoles Jesús: los hijos de las bodas, ¿cómo pueden ayunar, mientras que está con ellos el esposo? Todo el tiempo que tienen al esposo en su compañía no pueden ayunar. 20. Mas vendrán días cuando les será quitado el esposo, y entonces ayunarán en aquellos días. 21. Ninguno echa en un vestido viejo un remiendo de paño áspero. De otra suerte el remiendo nuevo lleva consigo lo viejo, y se hace mayor rotura. 22. Y ninguno echa vino nuevo en odres viejos, porque si no romperá el vino los odres, y el vino se verterá, y perecerán los odres. Mas debe echarse vino nuevo en odres nuevos. 23. Y acaeció otra vez, que andando el Señor por unos sembrados en día de sábado, sus discípulos comenzaron a adelantarse, y a desgranar espigas. 24. Y los fariseos le decían: mira, cómo hacen en el sábado lo que no es lícito. 25. Y él les dijo: ¿no habéis leído jamás lo que hizo David en el apuro en que se vio, cuando él y los que le acompañaban tuvieron hambre?
26. Cómo entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar 1, príncipe de los sacerdotes, y comió los panes de la proposición, y dio también a los que con él estaban, siendo así que no podían comerlos sino los sacerdotes. 27, y decíales: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado 1. 28, y así el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Comentarios. 2. Y se entendió que estaba en casa. 1. En casa de San Pedro donde se hospedaba, y donde había curado a su suegra. Y acudió un tan crecido número de gente, que no cabía, ni aun a la puerta. 2. Texto griego. Ostemeket y jorein medeta prostentiran, que no cabía ni aun al contorno de la puerta. Nekua y anuan. Y les predicaba la palabra. 3. La palabra de Dios, la palabra de salud y de verdad, el Evangelio. 4. Y como no pudiesen presentárselo, 1. Por el tropel de la gente. 1. Texto griego. Prosengisai autoi, llegar a él. Descubrieron, 2. El techo en donde estaba, y habiendo hecho una abertura, descolgaron la cama en que yacía el paralítico. 2. Texto griego. Exorixantes, horadando. Las casas estaban cubiertas con terrados o azoteas por donde se podían pasear, como en algunas de nuestras provincias, y la escalera que conducía a ellos solía estar fuera de la casa. 5. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico. 1. Manuscrito. Al contrecho. 7. Como este hombre habla así, blasfema. 1. Texto griego. Tiutos utos la ley blasfemías. ¿Cómo este pronuncia blasfemias de esta manera? 14. Y pasando vio a Leví hijo de Alfeo, que estaba sentado al banco. 1. De los públicos tributos. 15. Y acaeció, que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, 1. De Mateo. comían juntamente con Jesús y con sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque había allí muchos, que también le seguían. 2. Porque muchos de estos publicanos, y gente de mala vida, movidos de sus discursos y milagros, le iban siguiendo a todas partes. 17. Cuando esto oyó Jesús, díjoles, los sanos no han menester médico, sino los enfermos, pues no he venido a llamar justos, sino pecadores. 1. Texto griego. 6. Metanoian, a penitencia. Llama justos a los que se tenían por justos y no lo eran. Pecadores se entienden aquellos que deseaban salir de su mala vida, y buscaban al médico que los remediase. 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos que ayunaban. 1. Texto griego. Kairoiton farisaion, y los de los fariseos. 19. Y díjoles Jesús, los hijos de las bodas, 1. ¿Cómo pueden ayunar, mientras que está con ellos el esposo? 1. O los hijos del esposo, esto es, los amigos. Véase San Mateo 9:15. 21. Ninguno echa en un vestido viejo un remiendo de paño áspero. 1. Otros trasladan nuevo. De otra suerte el remiendo nuevo lleva consigo, 2. Lo viejo, y se hace mayor rotura. 2. Manuscrito. Tirará lo viejo. 22. Y ninguno echa vino nuevo en odres, 1. Viejos. 1. Odres, hoy más usado pellejos. 25. Y él les dijo, ¿no habéis leído jamás lo que hizo David en el apuro, 1, en que se vio, cuando él y los que le acompañaban tuvieron hambre? 1. Manuscrito. Obo mengue fambre. 26. Como entró en la casa de Dios en tiempo de Abiatar, 1, príncipe de los sacerdotes, y comió los panes de la proposición, y dio también a los que con él estaban, siendo así que no podían comerlos sino los sacerdotes. 1. En el primer libro de los Reyes 21:1. Y siguiente, se dice, que era Aquimelech y no Abiatar, a quien pidió David que le diese alguna cosa que comer.
Algunos han creído que el sumo sacerdote Aquimelec se llamaba también Abiatar como su hijo, y el hijo Aquimelec como el padre. Mas otros con mejores fundamentos creen que el hallarse nombrado aquí Abiatar en lugar de Aquimelec fue porque Abiatar era mucho más conocido en el tiempo de David. Este vivía con su padre, y servía en el templo cuando David llegó a él, y después cuando el rey Saúl hizo degollar a su padre, fue el que le llevó el efod, y se salvó siguiendo a este rey. Pudo muy bien aun en vida de su padre ejercer juntamente con él el soberano sacerdocio, así como después le tuvo juntamente con Sadoc. 27, y decíales, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. 1. Como si el Señor dijera: la obligación del sábado no es tan estrecha que no pueda jamás ser dispensada. El hombre fue hecho para Dios, y así no hay cosa que le pueda dispensar de las obligaciones que debe a Dios. Mas el sábado que fue hecho para que el hombre pensase en las cosas de su alma, se acordase de los beneficios que tiene recibidos de las manos de su Criador, y diese algún alivio al cuerpo después del trabajo de toda la semana, admite alguna dispensa. Y sobre todo yo que soy Dios por mi naturaleza, e Hijo del hombre por mi encarnación, tengo potestad de dispensar a mis discípulos en la necesidad en que se hallan, como dueño que soy del sábado. Mas no puedo dispensarlos de amar a Dios, porque han sido hechos y criados para Dios. A mí que soy el soberano legislador toca conocer la necesidad del hombre, y no a vosotros que sois unos jueces ciegos, y llenos de preocupación.